Premiaremos también a aquellos deportes minoritarios y a personas que gracias a ellas y de forma desinteresada hacen que muchos eventos deportivos tengan luz y brillen como brillan sus sonrisas. Premiaremos a esas personas que siempre dicen sí a trayectorias deportivas, al esfuerzo de toda una vida y el fomento del deporte y la salud. Damos el pistoletazo de salida presentando a nuestra concejala Elena Encinar. Un aplauso para ella. Este año será el 5º año donde reconocemos el compromiso, la dedicación de todos los deportistas, entrenadores, amantes del deporte, que llevan el nombre de Jarandilla en sus logros y son pieza clave para el impulso del deporte local. En esta edición veremos el importante papel que tiene la mujer en el deporte, ya que la mitad de nuestros premios irán dirigidas a ellas. Sin duda, esta noche podemos decir bien alto que también premiamos la igualdad. Desde el Ayuntamiento y en especial desde mi concejalía, apostamos por un único objetivo: favorecer la práctica deportiva de la localidad, que los jóvenes de nuestro pueblo tengan más variedad donde elegir y que el deporte sea una pieza fundamental en la vida y en el ocio de todos los jarandillanos y jarandillanas. Salud del Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera. Un programa donde alrededor de 80 mujeres vienen 3 días a la semana a mejorar su calidad de vida gracias a la gimnasia de mantenimiento. Hacen ejercicios de fuerza, cardiovasculares, además realizan rutas y sobre todo conviven y pasan momentos maravillosos juntas. Bueno, tenemos que dar gracias a nuestro monitor deportivo que le tenemos por aquí, a Jonathan, ahí detrás del telón está. Pero no queremos olvidarnos de los anteriores, que recordaréis muchas de las que seguís año tras año, como son Gerardo, Jairo o Elizabeth. Venga, que suban estas mujeres aquí a hacer su última actividad del día de hoy. Un aplauso y si alguno quiere decir algo, es el momento. Entrega el premio Elena Encinar y recogen el premio todas las chicas participantes y por supuesto sus entrenadores. Miguel y Catacho, subir al escenario. Campeonas de Extremadura y sus entrenadores que de verdad que se lo merecen. ¿Quién dice algo? A la Consejería de Deporte por este premio reconocido y por todo su apoyo, tanto externo que nos ofrece a la Escuela de Fútbol, tanto económico como en instalaciones deportivas, donde nos ha quedado un pabellón, la verdad, que perfecto para la práctica deportiva. Colectivamente ha conseguido un 3er puesto en la temporada 21-22, un subcampeonato de Extremadura en la 2021 y actualmente son las campeonas autonómicas en la temporada 22-23. E individualmente nuestras jugadoras son asiduas en las distintas selecciones extremeñas de fútbol sala. En especial por su participación en la selección extremeña de fútbol. O sea que un aplauso por y yo creo que le da mucha vergüenza, no sé si lo ha decir algo, pero te toca. Felicidades. Muchas gracias a todos por este premio y sobre todo gracias a mis entrenadores, a mi equipo y al equipo de la selección por acompañarme en estos momentos. Con este premio se quiere reconocer a aquellas personas que de una forma u otra hicieron algún cambio en el deporte y desde entonces crearon un legado en el municipio. Es por eso y en consonancia con el premio que se acaba de dar el equipo femenino, pues ahora se quiere premiar al primer equipo femenino que cosechó éxitos en nuestra localidad y que todo el mundo conocerá con el nombre Casa Larga. Han sido muchas las jugadoras que han pasado por este equipo, por esta escuela de fútbol, pero concretamente ha habido unas que son las que ganaron el trofeo de debutación. De deporte, Tal legado deportivo que no tenemos ni foto fue en aquellos años, en el 2005, cuando ganamos la Liga de Diputación, equipo de sufridoras. Empezamos perdiendo todo, pero poquito a poco
fuimos ganando y fueron ya la liga y muchas 24 horas. Este equipo, como han dicho, lo formábamos muchas personas, han pasado por el equipo mucha gente, pero al final nos quedamos las que han aparecido ahí. Y nada, muchas gracias por acordaros de nosotras, que hace muchos años ya, y gracias al Ayuntamiento. Al equipo legendario, que es al Jarandilla Club Balonmano. Para muchos será novedoso, pero sí, aquí también teníamos equipo de balonmano. En el año 1990, en Jarandilla, con escasa tradición en deportes, como el balonmano, un grupo de amigos forman un equipo para jugar la Liga Provincial. Bueno, bromas aparte, los verdaderos protagonistas fueron ellos. Aquí falta mucha gente, porque desde el principio casi consiguen la cumbre. Bueno, la cumbre hasta que llegamos al Padeva de Badajoz, que nos mandó para casa con el culo caliente, pero bueno, ahí estamos. Gracias. Buenas noches. Continuamos ahora con la promesa deportiva masculina, que es para Alberto Hormigo. Él es corredor de la Escuela Municipal de Carreras por Montaña en la categoría infantil y este año ha representado a Extremadura en el Campeonato de España por las selecciones autonómicas. Imagino que esto se lo debo a mis padres, que me han estado llevando a todas las carreras que han sido posibles, y a mi entrenador Enrique, que me ha estado ayudando en todos los entrenamientos. Y bueno, pues eso, muchas gracias. Se suban a recoger el premio Ángela Encinar, Yolanda Fernández y Bárbara Vicente. Pero bueno, también sabemos que está por aquí Sergio Villarreal, que también ha participado algún año y ha colaborado, con lo cual aprovechamos y también le damos un aplauso por ahí. Entrega el premio Elena Encinar, que se está. Nuestro más sincero agradecimiento por este maravilloso reconocimiento al mejor evento deportivo. Es un honor y un privilegio estar aquí frente a ustedes representando a todo el equipo que hizo posible este evento. En este caso está aquí Sergio, tenemos a Esther del gimnasio Miguel Ángel de Moral, tenemos a Miguel Ángel de la de la Vega de Cardiobó, tenemos a Justo Sala, tenemos a Angélica de los dinamizadores deportivos, ¿vale? Y todo el que quiera participar puede participar este año. Ahora tenemos otra mención especial para Daniel García Gómez, por sus logros durante la temporada en kickboxing y el boxeo, con 3 peleas ganadas en contacto y 3 en light contact, y una pelea en boxeo en contacto completo. Y bueno, agradecer muchísimo a mi familia, a mis amigos que siempre han estado ahí para mí, siempre. Y agradecer en especial a mi madre, porque desde bien pequeño me hizo moverme, desde el deporte, y desde muy pequeño me he metido en kickboxing y ha terminado siendo algo que es parte de mí. Vamos con la trayectoria deportiva a Tania Castro Sánchez. Es un reconocimiento muy merecido por su larga trayectoria como entrenadora, coordinadora, scout, ojeadora. Además, en su implicación en el deporte jarandillano, desde que empezó como jugadora, su coordinación en las 24 horas de la localidad y hasta la actualidad. Entrega el premio, pues, familiarmente, Pablo, a Tania. Espérate, ¿no quieres hablar? Pues ahora continuamos al mejor deportista masculino, que es para Óscar Gutiérrez García. Vecino, venga, sí, un aplauso, vamos. Especializado en la modalidad de pesca mosca, empezó a practicar el deporte con 12 años y a los 13 se animó a competir.
segundo lugar a mi familia, porque siempre me ha apoyado todos los campeonatos y mi trayectoria. En tercer lugar a mis compañeros de selección, que sin ellos este trabajo no había sido posible. Y por cuarto, animo a toda la gente que practique este deporte, que tenemos un entorno idílico para aprovecharlo. Para escalada, en este caso, mejor deportista femenina, Paula de la calle Pizarro. Vamos a ver, Paula, que tenemos aquí un buen medallero. Paula es escaladora de Jarandilla, participante en campeonatos de España y mundiales, donde ha cosechado los siguientes premios. Oro en el Campeonato Mundial de Paraescalada en Arco, Italia, de 2011. Oro en el Campeonato de España de Paraescalada en Barcelona, en 2013. Plata en el Campeonato Mundial de Paraescalada en Gijón, en 2014. Oro en el Campeonato de España de Paraescalada en Barcelona, 2014. Oro en la Copa del Mundo de Paraescalada en Austria, 2015. Plata en la Copa del Mundo de Paraescalada en Inglaterra, en 2015. Oro en el Campeonato de España de Paraescalada en Barcelona, 2015. Oro en el Campeonato de España de Paraescalada en Zaragoza, 2016. Oro en el Campeonato de España de Paraescalada en Madrid, 2022. Séptima posición en el Campeonato del Mundo de Paraescalada en Berna, en 2023. Y oro en el Campeonato de España de Paraescalada en Madrid, 2023. El premio en la final y recoge el premio Paula de la calle. Estuve en la gala 1 y repito hoy en la gala 5, aunque con muchísima vergüenza de estar aquí arriba, pero también es un honor que mi nombre vuelva a salir aquí entre tanta gente, así que